bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerá, y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminaré tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerá, y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico,
solo Dios en el trono está. Oh, 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 en el trono está. Quiero saludarles y bendecirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Además, quiero compartir una lectura bíblica con ustedes en el libro de Mateo, el capítulo 24 y el verso 1. Lee así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Le invito muy cordialmente a que escuchen una canción a continuación, pero quédese conectado para escuchar un mensaje poderoso por parte de nuestro pastor Rafael Antúnez, titulado Israel y la gran tribulación. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre su favor. Dios te mire con agrado y te dé su paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre su favor. Dios te mire con agrado y te dé su paz. Amén, amén, amén.
Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre su amor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Oh. Amén, 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 Porque Dios está contigo. Dios cuida de ti, de tu familia, de tus hijos, de tu generación. Y Dios los va a guardar, los va a proteger bajo la sombra de sus alas. Amén. Mas tú, Jehová, bendecirás al justo, y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Así que lo declaramos sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo. Aleluya. Wow. Declaremos. Amén. Su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Amén, amén, amén.
contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Saludos, estimados hermanos y hermanas que nos escuchan en diferentes partes del mundo y en especial Honduras, Tegucigalpa, nuestra iglesia. Un abrazo. Hoy es día domingo, un día de mucha gracia, de mucha bendición del Señor. Así que les voy a pedir apartar un tiempo para entrar a la palabra del Señor. En algunos temas anteriores que ya están subidos al YouTube, hablé sobre tiempos finales. Pero hay muchos hermanos que me han pedido que si puedo continuar con este tema. Y en algunos de ellos simplemente hablamos de tiempos finales, pero hoy quisiera hablar sobre la gran tribulación, o más dicho, o mejor dicho, Israel y la gran tribulación. Y siempre en el mismo capítulo de Daniel, verso 1, dice lo siguiente: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto dice Daniel 12:1. Todo este capítulo 12 está dirigido al pueblo de Israel. Será un tiempo de persecución para la nación judía. Este periodo se le conoce en la Biblia el tiempo de angustia para Jacob. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 30, verso 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El pueblo judío ha pasado por varios tiempos de angustia a través de su historia. Ejemplo, la destrucción de Jerusalén por los romanos, el holocausto, etcétera, etcétera, la destrucción de su templo, etcétera. Sin embargo, viene un tiempo de tribulación que nunca se ha visto y que nunca lo ha visto el pueblo judío, mucho menos el pueblo gentil. Sobre esto Jesús dijo en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El enemigo vendrá con toda su furia, también para aquellos que no se fueron en el arrebatamiento de la iglesia. Voy a repetir esto porque es importante. El tiempo de tribulación, el tiempo de angustia, el tiempo de furia del enemigo, no solamente es para el pueblo de Israel, es para todos aquellos
que no se fueron en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es importante que la iglesia hoy más que nunca esté pendiente, esté alerta, esté expectante, porque será en un abrir y cerrar de ojos. Voy a leer Apocalipsis 12 al 17 sobre lo que antes dije. Por lo cual, alegraos cielos y alegraos los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El verso 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si usted lee detenidamente este pasaje y ve todo el contexto de él, va a encontrar que será un tiempo de persecución primero al pueblo de Israel, donde el enemigo viene con mucha furia, pero aún para todos aquellos que se quedaron, que no fueron raptados en el tiempo de la iglesia. Por eso es que yo digo siempre, y la Biblia lo repite, que hay que orar por Israel, porque será el tiempo cuando Israel va a volver al Señor, va a volver sus ojos al Señor. Pero no solamente Israel, sino los países árabes y muchos del pueblo gentil van a pasar persecución. Ahora, la pregunta aquí obligada es, ¿hay tiempo para que la iglesia que se quedó en el arrebatamiento sea salvo? Por favor, permítame otro tema sobre eso, pero quiero que esté pendiente de esto porque es importante. Entonces, el tema es Israel y la gran tribulación. Y voy a leer el capítulo 12 y verso 1, que es el texto en el cual he estado basando esta serie Tiempos Finales. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, dice Daniel 12:1. A pesar de toda la persecución infernal contra el pueblo judío, Dios entrará en escena para liberar a su pueblo. Esta es una promesa hecha al patriarca Abraham, del cual descienden los judíos y árabes. Que esto es bien importante. Génesis 17:7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser su Dios y el de tu descendencia después de ti. Luego el apóstol Pablo habla sobre la restauración de Israel. En Romanos 11, 25 al 27 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel, atención a esto, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Luego leemos en el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 12 de Daniel lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, dice el versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero en aquel tiempo, repito esta frase, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Como podemos ver, este es un pasaje que está dirigido, orientado al pueblo de Israel. Daniel se refiere a los últimos tiempos de su pueblo, es decir, Israel. Este periodo de tiempo no debe de confundirse, y quiero repetirlo porque aquí es donde muchas veces entra en confusión muchos cristianos. Confundir el periodo de tiempo que se está refiriendo Daniel o el rapto de la iglesia acá en la tierra. La iglesia termina su misión aquí en la tierra cuando el Señor lleve a sus moradas eternas que prometió en el libro de San Juan, cuando dijo: voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Cuando la iglesia sea sacada de este mundo, entonces dará comienzo los juicios de Dios en la tierra, o sea, la gran tribulación anunciada en la Biblia. Israel pasará por gran tribulación. Será el tiempo de angustia que anunció el profeta Jeremías. Ya hemos leído ese pasaje. Un tiempo de angustia para el pueblo de Jacob. Pueblo de Jacob se está refiriendo al padre de la nación de Israel. Cuando la iglesia sea quitada de este mundo, iniciarán los juicios que están anunciados en la palabra de Dios, conocidos como la gran tribulación. Esto indica que Israel sí pasará por la gran tribulación. Estos tiempos serán parecidos a los que se narran en el libro de Daniel, cuando fueron obligados para que adoraran a la imagen y ellos se negaron y por eso fueron arrojados al horno de fuego. Quiero que leamos esta historia así rápida para que ustedes puedan ir entendiendo a qué se refiere a este tiempo. Será algo parecido. Y él dijo en Daniel 3, 25 al 26, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo,
salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Así será librado Israel de la gran tribulación. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, es decir, Israel. En Mateo 24, el Señor también está haciendo mención a esos últimos tiempos de la gran tribulación. Mateo 24:9, estos os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El verso 15 al 17 dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice: el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Cuando habla del lugar santo, se refiere al lugar del templo. Es bien importante, por eso es que la Biblia muchas veces dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El verso 21 dice: habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estas son palabras de Jesús. El 29 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí surge una pregunta casi obligada: ¿cuánto durará la gran tribulación? Esto requiere, por supuesto, un estudio separado, ya que hay que estudiar las 70 semanas de Daniel. Sin embargo, puedo adelantar algo sobre esa pregunta. La gran tribulación está dividida en dos tiempos, en 3 años y medio que el anticristo gobernará con una paz, queriendo imitar el gobierno de Cristo en la tierra. Pero a los 3 años y medio caerán todos los juicios de Dios sobre la tierra. Los 7 sellos son abiertos. Las trompetas se sueltan. Esto todo lo puede ver usted en el capítulo 6, capítulo 8 y 9 del libro de Apocalipsis, el verso 10, capítulo 16. Usted puede leer detenidamente eso. Sin embargo, mi tema es, y la pregunta era: ¿va a pasar o cuándo será? ¿Cuánto durará la gran tribulación? Aquí debo de leer Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Como usted puede ver, habla de tiempo, tiempos y tiempos cumplidos. El verso 25 al 27 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará,
y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El verso 27 dice: y el que reinó y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Aquí también quiero entrar a un tema que la gente me pregunta. Personas con buenas intenciones, personas que quieren volver su corazón hacia Dios y tienen preguntas y tienen temores, pero también gente de iglesia que poco estudian estos temas, porque estos temas escasean en estos tiempos. La resurrección de los muertos. Aquí es importante leer Daniel 12, 2 al 3, y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Verso 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Juan 5:28 son palabras de Jesucristo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Apocalipsis 20 también está relacionado a este tema. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. También es un pasaje que Daniel lo contempla en su profecía que el ángel Gabriel le dio. Según estos pasajes hay dos resurrecciones, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Los de la primera resurrección se les llama bienaventurados, santos, dichosos, felices. Y los de la segunda resurrección o la muerte segunda, dice la palabra, son lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La primera resurrección corresponde a los justos o a los justificados, a los creyentes en Cristo Jesús. Dice Lucas 14:14: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Quién es el que justifica? Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Juan 5:29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La primera resurrección se realiza en diferentes momentos. Ejemplo, Cristo, las primicias. Esto lo encontramos en 1 Corintios 15:20. Mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es la primicia de todos aquellos que creen en el Señor. Él es el primer resucitado. Es importante ver que Mateo, en el capítulo 27, 52 y el 53, habla de la resurrección de los santos en Jerusalén, y también se pueden incluir estos que resucitaron como en la primera resurrección. Podríamos hablar también de Lázaro y de muchos que hubieron resucitados cuando hubieron temblores, cuando él murió en la cruz del Calvario. Estos podrían ser incluidos en la primera resurrección. Se les llama dichosos, bienaventurados y santos. Pero en 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no hay que olvidar que al final de la gran tribulación están los mártires que también resucitan. Apocalipsis 24 al 6 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El verso 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Los últimos de los justos, o sea, justificados, los que murieron en el Señor, que fueron limpiados con la sangre de Cristo, resucitan para reinar con Cristo 1000 años. Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pero no para vida eterna, sino para ser juzgados. La primera resurrección es para vida eterna. La segunda para condenación eterna. Dios hoy nos está dando una gran oportunidad, una puerta abierta para que nosotros prediquemos el Evangelio. Como usted puede ver, escuchar, ¿por qué es la urgencia de nosotros de predicar el Evangelio de Jesucristo? Porque sabemos que el rapto de la iglesia está a las puertas. Algunos están esperando otras señales y otras cosas. El Señor dijo: cuando vean todas estas cosas que están aconteciendo, aún el COVID-19 que está en todo el mundo, es una señal extraordinaria que el rapto de la iglesia está más cerca que como nosotros lo pensamos. Por eso es nuestra urgencia de predicar el mensaje del Señor. Dice Judas capítulo 1, verso 20 al 23. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, y a otros salvad,
arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este es como un último mensaje de Jesucristo, del escritor del libro de Judas, de que hay que hablar la palabra, arrebatándolos del fuego, insistiendo. Por eso es que usted va a ver en estos últimos días que la palabra de Dios va a correr como un río, anunciando que Jesucristo viene otra vez. Iglesia del Señor, les animo a estar en fe, a estar en oración, a estar expectante. No esperes más señales. Las señales ya fueron dichas por Jesucristo. Manténgase unido en la fe, orando en todo tiempo para ser tenidos por ser dignos de ser llevados cuando el Señor venga por su iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios proteja tu casa en estos tiempos de leve tribulación.